España, un país famoso por su turismo vibrante y sus paisajes impresionantes, también esconde un secreto un poco vergonzoso: aeropuertos fantasma. Imaginen, aeropuertos enormes, construidos con la esperanza de traer prosperidad y desarrollo económico, pero que se quedan vacíos. Estas estructuras nos recuerdan que planificar mal las cosas y especular durante las épocas buenas puede tener consecuencias graves y duraderas. En este video, vamos a explorar el fenómeno de los aeropuertos fantasma en España y entender su impacto. Descubriremos por qué fracasaron, qué errores se cometieron y qué podría pasar con ellos en el futuro. Acompáñenos a investigar las historias detrás de estos elefantes blancos arquitectónicos, como el aeropuerto de Ciudad Real y el aeropuerto de Castellón. Estos aeropuertos, que se pensaron como puertas al progreso y la modernidad, ahora representan los excesos del pasado y las decisiones difíciles que España debe tomar en el presente. Al examinar sus historias, podemos aprender sobre la importancia de planificar con responsabilidad e invertir en proyectos sostenibles para el futuro. Un aeropuerto fantasma, también conocido como aeropuerto zombie, es aquel que se construyó con grandes sueños, pero que no logró atraer suficientes aviones. Estas estructuras suelen tener instalaciones que se usan muy poco o que están completamente vacías, lo que significa grandes pérdidas de dinero para los inversores y el gobierno. Los aeropuertos fantasma suelen ser el resultado de una planificación incorrecta, la corrupción o la especulación. A veces se construyen sin estudiar si realmente se necesitan, mientras que otras veces son proyectos políticos para impulsar las economías locales sin una planificación adecuada. Sea cual sea la razón, la existencia de estos aeropuertos nos hace preguntarnos sobre la responsabilidad, la sostenibilidad y el futuro de la infraestructura en España. El aeropuerto de Ciudad Real, también conocido como Aeropuerto Don Quijote, es un ejemplo perfecto de los excesos de la burbuja inmobiliaria española. Este aeropuerto, que alguna vez fue un símbolo de ambición y progreso, ahora yace en silencio. Inaugurado en 2008, costó más de 1.100 millones de euros, una inversión colosal que prometía transformar la región. Este aeropuerto se diseñó para ser un centro de transporte importantísimo para la región de Castilla-La Mancha, atrayendo turistas y negocios. Con una pista de 4 kilómetros, la más larga de toda España en ese entonces, y una terminal gigante con capacidad para 10 millones de pasajeros al año, el aeropuerto de Ciudad Real parecía tener un futuro brillante y prometedor. Sin embargo, la realidad fue muy distinta y desalentadora. La crisis financiera mundial de 2008, sumada a una ubicación remota y la falta de transporte adecuado para llegar, provocó que muy pocos pasajeros lo usaran, dejando el aeropuerto casi desierto. El aeropuerto de Castellón, en la costa mediterránea de España, es otro ejemplo sorprendente de un proyecto de infraestructura fallido que ha dejado una marca en la región. Abrió sus puertas en 2011, costó más de 150 millones de euros a los contribuyentes y tardó más de una década en construirse, generando grandes expectativas. Su construcción estuvo llena de problemas, incluyendo rumores de corrupción y mala gestión, lo que aumentó la desconfianza pública. A pesar de tener una terminal moderna y una pista que podía recibir vuelos internacionales, el aeropuerto de Castellón estuvo prácticamente inactivo durante años, sin cumplir su propósito. La falta de vuelos regulares y la cercanía a otros aeropuertos importantes en Valencia y Alicante contribuyeron significativamente a su fracaso. La imagen de la escultura del político local Carlos Fabra, quien impulsó el proyecto, se convirtió en un símbolo del despilfarro y la falta de planificación, recordando a todos los errores cometidos. Durante años, el aeropuerto de Castellón funcionó como un aeropuerto fantasma, con solo unos pocos vuelos charter y privados aterrizando en su pista. La ironía de tener un aeropuerto completamente funcional pero prácticamente inútil no pasó desapercibida para los españoles, que habían pagado la construcción y el mantenimiento con sus impuestos. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un rayo de esperanza para el aeropuerto de Castellón. Los esfuerzos por atraer nuevas aerolíneas y establecer vuelos regulares han comenzado a dar algunos frutos. El aeropuerto ha experimentado un aumento, aunque pequeño, en el número de pasajeros, principalmente gracias a aerolíneas de bajo costo que ofrecen vuelos a otros países de Europa.
Si bien Ciudad Real y Castellón se han convertido en los ejemplos más conocidos de aeropuertos fantasma en España, no son los únicos. Otras ciudades españolas también tienen aeropuertos que se usan poco y generan pérdidas, lo que nos hace preguntarnos si invertir en grandes infraestructuras es realmente viable. El aeropuerto de Lérida-Alguer, inaugurado en 2010, ha tenido problemas para atraer pasajeros y se ha enfocado principalmente en vuelos de carga. El aeropuerto de Huesca-Pirineos, cerca de las estaciones de esquí, también ha tenido dificultades para ser rentable. Otros aeropuertos, como los de Albacete, Córdoba y Burgos, cuentan historias similares de optimismo al principio, seguido de un uso decepcionante. ¿Qué pasará con los aeropuertos fantasma de España? Nadie lo sabe con certeza. Algunos expertos creen que estos aeropuertos nunca serán rentables y que el dinero se podría usar mejor en otros proyectos. Otros piensan que todavía hay esperanza para ellos, pero se necesita una planificación estratégica, inversión y colaboración entre el gobierno y el sector privado. Se han propuesto varias opciones para el futuro de estos aeropuertos, como convertirlos en centros logísticos, parques tecnológicos o incluso circuitos de carreras. Sin embargo, la viabilidad de estas opciones depende de varios factores, como la ubicación del aeropuerto, la infraestructura existente y si hay demanda para ello. Construir y mantener estos aeropuertos fantasma ha tenido un costo enorme para las arcas públicas. Los españoles han tenido que pagar las deudas, los costos operativos y las pérdidas financieras asociadas a estos proyectos fallidos. La falta de responsabilidad y transparencia en la toma de decisiones que llevó a estas inversiones ha generado muchas críticas y ha erosionado la confianza de la gente en el gobierno. La carga financiera de estos elefantes blancos ha afectado negativamente a la economía española, desviando recursos de áreas importantes como la salud, la educación y la infraestructura social. Los críticos argumentan que el dinero gastado en estos proyectos fallidos podría haberse utilizado para financiar iniciativas más sostenibles y que beneficiaran a toda la sociedad. El debate sobre el futuro de los aeropuertos fantasma de España continúa. Algunos abogan por su resurrección, argumentando que con inversión estratégica y una planificación adecuada, estas infraestructuras podrían convertirse en activos valiosos para sus regiones. Se han propuesto diversas ideas, desde convertirlos en centros logísticos o tecnológicos hasta atraer nuevas aerolíneas con incentivos. Sin embargo, otros sugieren que la mejor opción es aceptar la realidad y buscar alternativas para estos espacios. Demolerlos, transformarlos en parques públicos o destinarlos a la agricultura son algunas de las propuestas que se barajan. El costo de mantenerlos operativos sin un flujo constante de pasajeros puede ser insostenible, y algunos argumentan que es preferible cortar por lo sano y buscar soluciones más realistas. Los aeropuertos fantasma de España son un recordatorio conmovedor de las consecuencias de la mala planificación y la especulación. Estas estructuras silenciosas, que alguna vez fueron símbolos de progreso y prosperidad, ahora plantean interrogantes sobre la responsabilidad en la inversión pública y la necesidad de un enfoque más sostenible para el desarrollo de infraestructuras. A medida que España avanza, es crucial aprender de los errores del pasado. Abordar el futuro de estos aeropuertos fantasma requerirá una combinación de pragmatismo, innovación y un compromiso con la inversión responsable. En última instancia, la decisión de resucitarlos o abandonarlos debe basarse en una evaluación realista de su viabilidad y en un compromiso con el interés público.